Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí con el gusto de siempre en nuestro InfoHacer, desde nuestra organización Hacer, aquí en Saint Paul, Minnesota, dándole las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por apoyarnos y sobre todo pues dándole las gracias por interesarse en los temas que traemos a su interés, a su conocimiento y para seguirnos informando sobre qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacer las cosas. En esta ocasión me acompañan aquí dos colegas que trabajan en el área de la salud pública en ACER. Ellos son Hannah Bibliowicz y Rubén González. En un momento más les voy a pedir que se introduzcan, que nos digan qué es lo que hacen. Pero antes que nada quisiera yo recordarles que bueno, pues estamos aquí en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, que tenemos múltiples proyectos en los cuales ustedes pueden estar interesados y interesadas y que nos gustaría muchísimo escuchar sus opiniones también. Este es el formato de Facebook Live para quienes entren en línea y nos escuchen. Si tienen preguntas, por favor, háganlas en el área que corresponde en Facebook y aquí podremos responderlas. Bien, entonces le pido a Hanna que nos diga quién es y qué haces para la organización, Hanna. Mucho gusto gracias Gracias, por estar aquí. Rodolfo. Yo trabajo en el área de COVID, en el área de salud pública de ACER. Como ustedes todos saben, ACER tiene un gran componente de investigación y un pequeño componente de salud pública que trabajamos con el Departamento de Salud. Yo soy una de las personas que coordinan eventos de vacunación. Ayudamos a la comunidad a recibir em, em, información y pruebas del COVID y además de otras cosas más. Gracias, Hanna, y gracias por participar esta tarde. Rubén, por favor, adelante también dinos algo sobre ti. Gracias, Rodolfo. Gracias, Hanna. Y buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén González, coordinador general de Salud Pública. Y como lo comentó Hanna, hoy les traemos información valiosa eh, sobre el COVID. Y bueno, también hemos estado trabajando muy duro con el Departamento de Salud para traer mejores recursos de salud sobre el COVID a nuestra comunidad latina aquí en Minnesota. Mil gracias, Rubén. Este, bueno, y yo soy Rodolfo Gutiérrez, el director ejecutivo de la organización, y como siempre, con un placer aquí haciendo la de host de esta conversación, que se va a centrar nada menos, y por eso es que estamos aquí nosotros tres, en el COVID, sus consecuencias y qué hay de más alrededor del COVID. Como todos ustedes saben, todavía lo tenemos muy presente. En el año 2020 nos atacó una tremenda pandemia con el COVID que alcanzó al mundo entero. Tuvimos medidas radicales para contener el COVID. Incluso el aislamiento era común en muchas partes del mundo. Nosotros mismos teníamos que aislarnos para evitar el contagio. Fue una de las medidas inmediatas, digamos, de preservación de la salud de la gente. Y de pronto, pues contamos con remedios, digamos, en contra del COVID entre otros, y ahora lo seguimos teniendo, es la vacuna. Las vacunas contra el COVID muchas veces fueron cuestionadas, muchas veces fueron aplaudidas y sin embargo han sido muy efectivas para evitar sobre todo efectos más graves de la enfermedad que sin embargo desafortunadamente no hemos todavía logrado encontrar la inmunidad en contra de ella. A lo largo de los años hemos aprendido más sobre el COVID, hemos visto nueva información continuamente, pero también hemos vivido y hemos pasado por contradicciones información que nos contradice unas a otras y nos confunde. Lo peor del caso es que en tanto el COVID sigue con nosotros, nuestras medidas precautorias para evitar el contagio y para evitar contagiar se han relajado muchísimo. En la actualidad es muy importante que reconozcamos el COVID sigue aquí con nosotros y el número de casos es cada vez más evidente, cada vez más notorio y sin embargo las autoridades de salud no tienen los registros que nos estén dando clara idea de lo que está pasando.
El mes pasado, por ejemplo, a lo largo del mes de julio, pudimos observar un declive en el porcentaje de población que se enferma de COVID y sin embargo, estoy seguro muchos de ustedes conocen a alguien que se había enfermado. Eso sin duda nos ha llevado a hacer a llevar a cabo esta conversación. Mucha gente está perdiendo interés por informarse al respecto al COVID y en ese sentido el trabajo que hacemos aquí en Hacer es proveer de esa información. El mes pasado las comunidades nativoamericanas, seguidas por las afroamericanas y después los latinos, tuvimos las tasas de contagio más altas a partir de una estimación que se hacía del drenaje. Ahí se midió mucho cómo estaba la presencia del COVID, pero hoy ya no está pasando así. Ya la gente no reporta su enfermedad, la gente deja de reportar cuando hay resultados positivos y estamos viendo un descenso impresionante en el número de casos y sin embargo el COVID prevalece. Entonces, Hanna, para empezar, tú estás a cargo de distribuir información respecto al COVID y también muchas veces de responder a las preguntas sobre el COVID. Platícanos un poco respecto a ese trabajo, qué tipo de experiencias tienes, cómo respondes a la gente, qué es lo que regularmente te pregunta la gente. Nosotros acudimos a ferias y a sitios donde llevamos información y llevamos vacunaciones o llevamos pruebas del COVID que regalamos a la gente. Lo que primero el gran, lo que en todas partes nos dicen es, ¿todavía existe el COVID? La gente no quiere creer que el COVID está vivito y coleando fuertemente, atacando a mucha gente, a personas mayores como yo o a gente joven. eh, Está ahí muy fuerte. Y entonces le recordamos a la gente eso, ¿no? Y le damos información. Le damos información sobre los efectos secundarios después de haber tenido COVID, porque puede ser que la gente tenga COVID, pero no lo sepa, que haya tenido una gripa pequeña y no haya sabido, pero los efectos secundarios pueden delatar que sí tuvieron COVID. Ciertamente. Eso es muy importante. Hanna se dedica a colectar información de muchas fuentes y a consolidar todo en espacios, digamos, entendibles y más concretos. Y sí, definitivamente acude a muchos sitios a llevar la información. Y junto con ella también Rubén se encarga de coordinar sobre todo el desarrollo y la ejecución de eventos en los que hacer, junto con organizaciones con las que trabajamos, llevamos vacunas en contra del COVID, pero tomando en cuenta lo que señalaba Hanna de la falta de credibilidad respecto a la permanencia del COVID, háblanos un poco de tu experiencia, Rubén. ¿Cómo reacciona la gente cuando hay eventos de vacunación últimamente? ¿Qué es lo que tú estás viendo como problema? Y ¿qué es lo que le dice a la gente para convencerla de que se vacune si acaso lo logramos? Sí, bueno, ahorita es un tema complicado. Los recursos siguen disponibles, pero la gente escucha a COVID y básicamente salen corriendo. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo en por lo menos se lleven una prueba de COVID, por lo menos se lleven información actualizada de las vacunas, se lleven la información sobre el long COVID, porque mucha gente tiene long COVID y no saben ni siquiera lo que tienen, no saben cómo lo pueden tratar, a dónde ir. Entonces, por lo menos tratamos de, si no se quieren vacunar, tratamos de que se lleven algo a casa. Eh, y, y si no, bueno, tratamos de promover arduamente que se vacunen, decirles que los casos están aumentando y aún así lo afirman y aún así mucha gente dice, no, 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 no confío en la ciencia, mi vecino se enfermó por eso, por la vacuna. Entonces sí estira y afloja bastante, así como hay gente muy responsable que dice, vengo por mi vacuna anual, aquí estoy, traje a mi familia, los que eh, dicen no y la lleva toda la familia, ¿no? Porque la persona, el papá o la mamá dijo no y la lleva toda la familia completa.
porque la jefa de la familia dijo que no. Entonces sí tenemos de todo tipo de casos y pues bueno, es un estira y afloja y es parte del trabajo, del arduo trabajo que hacemos aquí en el equipo COVID. Y pasa a ser aquí muy importante, volveremos a lo del long COVID, sin duda, porque es algo que también debemos de conversar al respecto, pero es muy importante el esfuerzo que se desarrolla, no solo por parte de esta organización, sino hay muchas otras organizaciones que están saliendo a las comunidades para llevar las vacunas, y dado que las vacunas es la única protección efectiva que tenemos contra el COVID, no nos evita contagiarnos. Después de cierto tiempo, puede ser 3 meses, pueden ser 6 meses, dependiendo del organismo, eh, nos- tenemos el riesgo de contagiarnos, pero el efecto, digamos, más duradero de la vacuna es que evita que los síntomas sean severos, evita que vayamos al hospital y sobre todo evita que caigamos, digamos, en procesos tan deteriorados, tan fuertes que nos lleven a la muerte. En este momento, las estadísticas sobre hospitalización, si bien son bajas, lo cierto es que nos muestra que casi 9 de cada 10 personas que son hospitalizadas no se han vacunado. Y de los que han muerto debido al COVID en los últimos días, 9, no, 9,5 de cada 10 personas no se habían vacunado. Entonces, es muy importante que enfatizar los esfuerzos que tanto Hanna como Rubén hacen, no solo por informar, sino también por promover las vacunas, se escuchen. O sea, la vacuna, aunque pareciera ya recurrente, ya estamos cansados, ya estamos hartos de escuchar la vacuna contra el COVID, es importante que la tomemos para evitar, repito, esas serias consecuencias que ahora ocurren y que en el pasado nos dieron tanto pavor. O sea, nos sigue ayudando a evitar casos extremos. ¿Cómo le insistirías, Hanna, a la gente que se vacune? ¿Qué es lo que les dirías? Lo principal que hay que recordarles es que no somos infalibles a la enfermedad, que nos podemos contagiar en cualquier momento, que está andando entre nuestros familiares y entre nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo nos presentamos al mundo sin tener alguna protección? ¿Cómo nos presentamos al mundo sin proteger a los ancianos en nuestros hogares y traerles la enfermedad a la casa? Eso es lo que principalmente hay que recordarle a la gente, que la enfermedad es real primero, que la vacuna sirve, porque la gente tiene mucho miedo que la vacuna es un engaño o que cómo así que produjeron esa vacuna tan rápido. Entonces, asegurarles que la vacuna sirve y que hacen algo positivo por ellos mismos y por su familia. Están protegiéndose. Cierto. Rubén, ¿tú qué agregarías para decirle a la gente que se vacune? Para complementar un poquito las estadísticas que comentaste, solo en el año 2023, más de 900,000 personas llegaron a estar hospitalizadas en Estados Unidos a causas del COVID y 75,000 personas murieron a causa del COVID. ¿Qué nos dice esto? Que todavía sí son números más bajos de como cuando estábamos hablando de una pandemia, pero los números siguen estando un poquito altos para como relajarnos, como para que la gente ya ignore completamente es COVID, ya tengo una vacuna, me la puse en el 2021 y ya tengo todo. No, la gente sigue yendo al hospital, sigue hospitalizándose y esto nos va a prevenir. Eh, ¿Qué le decía yo? Que protejan, como lo decía Hanna, protejan no solo a los adultos mayores, a sus hijos, porque ahorita la mayoría de los casos que aumentaron con esta nueva variante que salió, la JN1 y la subvariante, se vienen mucho de las escuelas, los niños los agarran en las escuelas y se lo traen a la casa. Entonces es importante mantenerlos protegidos y muy probablemente a veces no solo gripa, como tenemos la mala costumbre de que, ay, me dio gripa. No, pues hay que hacerse la prueba del COVID para no contagiar a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus seres queridos, y no eh, tener riesgos de tener que ir al hospital. Gracias, Rubén. Y tocas algo muy importante porque uno de los argumentos que escuchamos cuando tratamos de invitar a la gente a vacunarse
es que la vacuna vieja no es tan efectiva como la nueva que va a llegar. Aquí Mm. hay dos cosas. Uno, primero, la nueva no ha llegado. Está previsto que llegue en el otoño, pero no sabemos qué tan lejos dentro del otoño. Probablemente para el mes de noviembre tengamos ya la vacuna disponible, pero hay que agregar aquí, ya no estamos en estado de emergencia como fue a lo largo de los años 20, 21 y 22, donde la vacuna se distribuía amplia y gratuitamente. En esta ocasión va a costar. Solo los eventos comunitarios como los que organiza CER lo van a Mm. seguir ofreciendo gratuitamente. Pero ahora hay que aprovechar lo que hay. Y la vacuna que está ahorita todavía fuera y circulando es tan efectiva que puede ahora mismo evitar casos severos de reacciones ante el COVID. Mencionabas también, y esto también es muy importante, la variante JN1 en el mes de febrero del 24 de este año fuera la más prevalente en un porcentaje tan grande como del 82%. Y fue así muy probablemente. Ahorita existen al menos otras 12 variantes o, como dijo Rubén, subvariantes de la misma que complejizan muchísimo más la presencia del COVID. Muchas veces son síntomas que no habían antes, porque ahora está la LB1 y está la KP3, la KP2, Mm. que presentan otros síntomas más difícilmente identificables como eran previos, pero lo cierto es que de todas maneras esas variantes del COVID reaccionan cuando la vacuna está en el organismo. De tal suerte que lo más recomendable es que, aunque vean que es la vieja vacuna, aprovechémosla, pongámosla. Cuando llegue la nueva, pidamos una renovación, una actualización, pero no esperemos hasta que llegue. ¿Qué tal que no llega en noviembre? ¿Qué tal que llega hasta enero o febrero? Y mientras tanto nos estamos exponiendo mucho al riesgo. Y en ese sentido, la dificultad que tenemos de poder enfrentar estos casos de COVID se va a ir agravando porque nosotros no queremos la vacuna vieja, sigámonos poniendo la vacuna nueva. Digo, espera, no sigamos esperando la vacuna nueva, usemos la vacuna que está disponible. Eso es lo más importante. Así es, aparte acerca de la nueva vacuna que esperemos ya llegue pronto, eh, lo único que nos está pidiendo la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, es que no hayas tenido ninguna una otra vacuna en 4 meses. Si tú te la pusiste hace un año, la nueva o vieja, como le quieras llamar, del año pasado, con que hayas tenido no 4 meses ninguna vacuna, ya te puedes poner la nueva que salió, incluyendo la del flu, que ya es otro tema que también va a salir, para que estés bastante protegido y prevenir síntomas más fuertes. O sea que la vacuna que va a salir va a funcionar como la vacuna del flu que va a durar un año. Eso es lo que se está diciendo, Esa es ¿no? la planeación, más no lo han No lo han confirmado, confirmado. más ahorita lo que viene es una actualización para cubrir estas variantes y subvariantes que han salido, que está bastante contagioso. Eh, Esa es la idea. Sí, y también, vamos, el COVID ha sido uno de los virus que tiene más variantes en muy corto tiempo. De febrero a agosto se han registrado casi 69 subvariantes Mm. de la primera, la que mencionaba Rubén, de la JN1, y además se han agregado otras variantes que no están necesariamente relacionadas con la primera. El Omicron sigue generando sus propias variantes y se van separando. Hay una gráfica muy interesante que publicó el CDC, en el que se van viendo los mapas de separación. De allí que la vacuna que se busca proveer de nuevo se está modificando constantemente también para poder avanzar o estar, digamos, preparado para más adelante de las nuevas variantes. Entonces va a ser una vacuna molecularmente hablando o, digamos, químicamente hablando, desarrollada de tal suerte que pueda responder a las nuevas variantes que lleguen, no solo a las que están. Y eso implica un montón de inversión tecnológica y de desarrollo tecnológico
por lo cual se sigue retrasando. O sea, todavía estamos en el momento de que se está experimentando. La idea es que dure un año para la gente que tiene sistema inmunológico regular y que la gente que no lo tiene, que se siga vacunando después de 4 o 6 meses, dependiendo de la gravedad de su situación. Y estoy hablando de gente que tiene diabetes, de gente que tiene cáncer, de gente que tiene problemas de respuesta inmunológica. Entonces, Y por ahí está personas la cosa. mayores Y en personas este de caso, mayor edad, de desde mayor luego edad. que sí. Ujú. Mm. Bueno, y en ese sentido es también muy importante que reconozcamos el COVID no es el único virus que está alrededor nuestro. Hay muchos otros. Rubén habló del flu, que es temporal. Está el RN1, que también es temporal. Y cuando digo temporal es que es de las temporadas de invierno o final de otoño, principios de la primavera, es cuando los contagios son más altos. Eh, Contra todos ellos existe una vacuna que va a estar circulando cada uno. Aun cuando escuchen ahorita que está la idea de poner el flu y el COVID juntos de un solo tiro, matar a dos pájaros de un tiro no necesariamente es tan sencillo. Y la idea sería tomar en cuenta todo el desarrollo que se está dando y que estamos expuestos a otro tipo de enfermedades contra las cuales nos tenemos que vacunar también o cuidar. El flu tiene una tasa de vacunación muchísimo muy alta. La influenza sí nos protegemos contra la influenza y debemos de aprender a protegernos contra el COVID igualmente. Hanna. Porque la influenza está constantemente en nuestro medio. Lo mismo le pasa al COVID, como pensábamos que era temporal, pero ya tenemos que aprender que está aquí para quedarse y que debemos vacunarnos. Había una pregunta que si podemos vacunarnos del COVID y de la influenza al mismo tiempo. Y la respuesta es que sí, es posible y es factible y recomendable si se van a vacunar, que se vacunen para ambas viruses. Sí, y precisamente tenemos que seguir hablando de las preguntas. Hay varias preguntas ya aquí de parte de la audiencia. Esa fue una pregunta muy importante. Sí, nos podemos vacunar de las dos y de hecho en nuestros eventos ofrecemos vacunas contra el flu y contra el COVID. Y a ver, ¿quién quiere responder esta de Tania? ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna? La vacuna estaba diseñada para tener efecto por 6 meses, la anterior, pero la que estamos esperando ansiosamente se cree que va a tener una duración de un año. Al puro principio del COVID, la vacuna duraba 3 meses o 4 meses y por eso todo el mundo tenía que vacunarse cada 3 meses y vacunarse varias veces. Pero luego se extendió la duración del efecto protector de la vacuna. Ciertamente. Y ahora también eso depende mucho de nuestro organismo, como hablábamos hace un rato, quienes tengan problemas de inmunodeficiencia tienen menos, digamos, durabilidad o efectividad de la vacuna. Pero también hay organismos que son considerados normales que tienden a reducirlo o incluso otros que lo amplían. Así es de que todo eso depende mucho de nosotros, pero sí en promedio los datos que nos brinda Hanna son los que prevalecen. Y a ver, Rubén, tú que llevas vacunas a todos lados, ¿es importante la marca de la vacuna o ya todas son iguales? Bueno, esa es una pregunta que mucha gente nos hace, no solemos promover ciertas marcas o así, pero las que normalmente llevamos es Pfizer y Moderna, más no podemos decir que la Novax no sirve o que la Moderna es mejor que la Pfizer. Científicamente hablando, Pfizer y Moderna tienen casi la misma fórmula, simplemente son diferentes marcas. Ahora hay gente que sí se va directamente con la marca porque su cuerpo reaccionó bien, ya aceptó bien esa marca, esa vacuna y prefieren seguir continuamente con esa marca y es súper respetable, pero no hay una explicación exactamente científica para alguna de estas tres diferentes vacunas que son las que más se usan, sobre todo Pfizer y Moderna. Eh, por así que la gente prefiere seguir con las que ya se ha puesto anteriormente
Y cuando, por decir, se pusieron dos o tres Pfizer y en ese momento solo hay Moderna, le damos la explicación adecuada. No va a tener ningún problema. Si necesita hablar con la enfermera para darle la explicación de qué es lo que tiene la vacuna, que son básicamente la misma fórmula, simplemente se llaman diferente, ¿no? Diferente marca. Eh, Sí, podrán haber variantes en la forma de elaboración, porque son laboratorios diferentes, pero el efecto tiende a ser el mismo. Y a veces ha circulado la información y poco hablamos al respecto cuando se mezclan, digamos, una vez te pones Pfizer, otra vez Moderna y la próxima vez Pfizer. Eso fortalece incluso más la reacción del organismo, porque el organismo se entrena a responder a distintas, digamos, condiciones, características con variantes pequeñas, y eso te hace más resistente a las variantes del COVID, y eso va a ser muy importante. Y en ese sentido, la siguiente pregunta de Pedro dice que si tiene que reportar si le ha tocado el COVID. Lo ideal es que sí, para que sigamos teniendo idea de cómo se está moviendo el nivel de contagio. Ustedes saben, con la gripa común, con la influenza, mucha gente no reporta. Simplemente pues te quedas y dices no voy a trabajar hoy o mi hijo no va a ir a la escuela. Y ya con eso es suficiente. Pero en el caso del COVID sería ideal que pudiésemos todavía reportar. Y en ese sentido, el propio CDC ha lanzado una liga, un código QR para que cuando se hagan su test, si tienen ustedes el resultado positivo en ese código QR, nada más respondan una pregunta: ¿salió su resultado positivo, sí o no? Y si es así, digan que sí, y eso va a ir a una estadística para darnos una mejor idea de cómo están las cosas con respecto al COVID. La siguiente pregunta se la voy a pasar a Hannah. ¿Con la nueva vacuna los síntomas del COVID disminuyen? No estoy segura de cómo responder esa, esa pregunta. Eh, sí, con todas las vacunas los síntomas del COVID se hacen menos fuertes y probablemente hasta casi ni los podamos sentir. Am, Me imagino que con esta nueva vacuna también sucederá lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, la importancia En de, esto vale la pena anotar que algunas personas han tenido el COVID asintomático y eso es importante mencionarlo porque de pronto tuvieron COVID y no lo saben y tienen después una serie de síntomas raros que se les presentan, que se llaman el COVID persistente o el long COVID que les aparecen y no saben de dónde. Es que probablemente tuvieron el COVID asintomático. Eso es muy importante mencionarlo. Claro. Sí, y no necesariamente que disminuyan los síntomas. Muchas veces puede ser que los síntomas sean a veces hasta de la misma magnitud que lo que conocíamos antes, pero lo que sí es cierto es que los síntomas más severos o los efectos más severos que te lleven al hospital o que te lleven hasta la muerte son los que se ven reducidos con las vacunas. O sea, no necesariamente puedes sentirte ahora sí que, como decimos en español mexicano, de la patada, que no te quieres ni parar y es horrible, pero con reposo y bien hidratados y todo aquello, pues puedes nada más faltar a trabajar, pero no vas a tener que ir al hospital. Eso es lo que la vacuna te puede garantizar. Los síntomas igual, he tenido experiencias o escuchado experiencias de amigos, amigas que se vacunan hoy y comparan los síntomas después de la vacuna, o sea, la reacción inmediata que hay a la vacuna de tu organismo. Y dicen es que estuvo horrible, seguro la vacuna estaba mal. Y no, lo que pasa es que esas sí son diferencias que puede uno observar. Alguna vez no tienes nada, el siguiente piquete que te pongas, pues te va a hacer sufrir porque sí tu cuerpo va a reaccionar de una manera más violenta, pero borderline digamos, lo más importante es que esas vacunas te van a evitar ir al hospital y, por supuesto, la muerte. Entonces, esa es la garantía que tenemos que seguir promoviendo. Y tocaste algo muy importante, Hanna, lo del COVID prevalente. A ver, ¿qué nos puede decir qué es el COVID prevalente?
Bueno, el COVID prevalente o lo que se llama en inglés el long COVID son una serie de síntomas que aparecen en las personas que han tenido el COVID, que pueden dañarles la vida, pueden hacerles muchos malestares por muchos meses, dicen de 6 semanas hasta un año. Puede ser como diarrea, puede ser como sensación de malestar, vómito, cansancio, la respiración se puede acortar y en fin, una serie de síntomas que las personas sienten y si no han tenido, si no están seguros que tuvieron COVID y les aparecen esos síntomas de la nada, pues como sabemos, es una situación complicada. Pero cuando la persona ha tenido COVID es importante que tengan en cuenta que pueden recibir esos síntomas pasado varios meses o inclusive durante el término del año. Cierto. Y también es importante señalar, el long COVID no tiene una clara, digamos, sintomatología. No hay una clara identificación de cuáles son las consecuencias. Ha habido muchos casos, teníamos documentados casos en los que hay un tremendo dolor de cabeza, eh, El y oído. esto ocurre después de haber tenido COVID, y la gente concluye que se trata de long COVID, va al médico, y en este caso que estoy comentando, que es muy interesante para mí, el médico hizo un scan y resulta que tenía un tumor que había estado creciendo en los últimos 3 años en su cabeza. Entonces, lo que estaba provocando el dolor de cabeza y no como consecuencia del COVID. Ha habido otros, en cambio, que son más claramente identificables como efectos del, digamos, COVID persistente o prevalente, como la pérdida de olfato. Ha habido casos de hasta 3 años que todavía no pueden recuperar el olfato y a veces el Sí, gusto. sí, Y ese es uno de los síntomas más claros de que si hay ahí COVID prevalente, y la gente pues tiene que ir con el médico a diagnosticar. Desafortunadamente hay pocos médicos ahora disponibles que tengan la especialización práctica en identificación del long COVID, porque el tratamiento también todavía no es muy claro cómo se puede resolver, pero ahí, por allí vamos. Y en ese sentido, bueno, una de las cosas importantes, y regresando a la idea del reportar si estás enfermo o no estás enfermo, en nuestros eventos hacemos no solo vacunas, sino también distribuimos paquetes de pruebas de COVID. Platícanos al respecto, Rubén. Claro que sí, tenemos pruebas rápidas para que las tengas en tu casa. Normalmente te duran 6 meses. Aún no hay una explicación científica si las que están expiradas no funcionan. Algunas sí, entonces dependiendo de la marca, pero ya nos vamos a meter a tanto eso. Pero lo que sí es que cuando la recibas tienes 6 meses para, 6 meses para usarla. Y vienen dos por caja usualmente. Son gratis las que estamos dando nosotros, un recurso. Si un día te levantas y tienes cualquier síntoma, un poco de fiebre, un poco de moco, tos, te la puedes hacer rápidamente en tu casa. Normalmente las que tenemos aquí de hacer son nasales y en menos de 10 minutos tendrás un resultado para tomar una decisión si vas a seguir a trabajar o si mejor. Es mejor quedarse en casa para no esparcir el virus. Ahora, si te sientes mal, te quedas en casa. Y si te sientes mal, te quedas en casa. Y es recomendable esperarse unas 48 horas para que tu familia se haga la prueba también, para saber si ellos también se contagiaron o no. Porque si la haces inmediata, probablemente va a salir negativo, porque el virus se tarda en reflejarse de 24 a 48 horas en las personas que estuvieron en contacto contigo. Hanna, querías mencionar algo al respecto. sí, volver a recordar que mucha gente ha tenido el COVID asintomático y es posible que tengan los síntomas del COVID prevalente o el long COVID, aunque no tuvieron o no se dieron cuenta que tuvieron el COVID. Entonces, si usted sufre constantemente de dolores de cabeza o de malestares o de ciertos malestares, es bien que vaya a su médico y le comente porque es posible que tenga
consecuencias de un COVID que no se atendió. Y eso es muy importante, por varias razones. Una, la primera, si yo tengo COVID asintomático, pues no me voy a dar cuenta que tengo COVID. No me voy a hacer la prueba y por lo tanto no voy a poder tomar las precauciones que necesito para no contagiar a la gente. Esa ha Exacto. sido una fuente de contagio muy fuerte en todo el país, todo el mundo. Y debemos de estar atentos en cuanto haya algún signo, aunque sea mínimo, de que esto está ocurriendo. A veces te vas a recibir una llamada y alguien te va a decir, ¿sabes qué? Me enfermé de COVID y el último contacto que tuve con mucha gente fue en la fiesta en la que estábamos tú y yo. Entonces ahí hay una probabilidad de que tú hayas sido quien contagió si eras asintomático. Y la otra es también cuando tú tienes esas digamos, síntomas que señalaba Hannah, de dolor de cabeza, cansancio extremo, cosas por el estilo que están apuntando a un caso de COVID prevalente, lo más importante es que vayas con el médico. Ahorita en los laboratorios es posible detectar si tuviste restos de COVID, inclusive 2 meses después de que has sido enfermo. Entonces, esto es importante, te lo pueden detectar y entonces ligar, aunque tú no hayas tenido síntomas, los síntomas que ahora tienes con la presencia del COVID. Me agradó mucho que trajeras esto a colación, Hanna. Es muy importante que la gente esté informada al respecto. Pero al mismo tiempo, existen ahora un montón de cosas de las cuales seguirnos preocupando. Por ejemplo, en el sur de Minnesota y en otros estados del país ha habido gente que se ha contagiado sorprendentemente de la gripa aviar o del avian flu que le llaman en inglés. Y es algo novedoso. Por lo regular era de que no contagiaba el ave directamente al ser humano y sin embargo ahora está ocurriendo. O sea, estamos enfrentando cosas nuevas, ¿no? Ahora es muy interesante también que quien se enferma de la gripa aviar no contagia a los individuos. O sea, si tú te enfermaste, Rubén, y estás con nosotros y estás con síntomas y todo aquello y es gripe aviar, no nos vas a contagiar. Pero hace poco el CDC informó de que qué pasa si Rubén está enfermo de flu y se enferma además de la gripa aviar. Las probabilidades de fallecimiento son grandísimas. Wow. Oh, wow. Es muy alto y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, otros eventos de los cuales tenemos que estar platicando no solo son COVID, sino también de estar tomando cuidado sobre otras cosas que están llegando, que son novedosas, y lo cual nos dice es que no debemos de bajar la guardia. O sea, estamos nosotros expuestos a cosas que llegan cada vez que son más nuevas y que estamos experimentando por primera vez y que nos están tomando, nos están agarrando desprevenidos. No estamos listos para responder. La lección del COVID es, está listo para lo que no estás preparado. Es súper importante si llegamos a tener COVID o flu, quedarse en casa, a resguardarse, porque te bajan las defensas y si te sales, puedes agarrar otra cosa más grave. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, Hannah nos ayuda mucho cumpliendo una labor. Ella pone al alcance de toda la comunidad latina, junto con otra colega, que es Ángeles Juárez, todos los recursos que están disponibles. Lo mejor, lo más importante es, si tienes dudas, pregunta. Si no sabes, pregunta. Nosotros tenemos una línea Me abierta a la ayudan. cual ustedes pueden llamar. ¿Nos puedes hablar al respecto, Hannah? Sí, nosotros tenemos la línea de ayuda que en este momento no tengo el número, pero alguno de ustedes lo debe tener. Yo lo puedo dar, no te preocupes. Exacto. Y mi compañera Ángeles, ella atiende la línea de ayuda o la reemplazamos nosotros cuando ella no puede atenderla. Y es muy importante que nos llamen. Tenemos un listado de servicios médicos para poderlos orientar en el momento en que necesiten servicios médicos y otros servicios. Pero yo quería retomar algo y es seguirlos invitando a que vengan a nuestros eventos porque las pruebas de COVID están costando $25 por lo menos en varias partes y es muy importante que cuando tengan síntomas se hagan la prueba del COVID para que sigamos entendiendo cómo es el proceso de esta enfermedad que es tan
que se apodera de nuestras vidas. Entonces, les recomendamos mucho, nosotros a todos los eventos que vamos regalamos pruebas y en otras organizaciones también. Mm. Gracias, Hanna. Sí, el número de nuestra línea de ayuda es el 651-304-6145. Somos conectores con otros servicios de salud que llegues a necesitar. Tenemos un network muy amplio. Si llegas a necesitar también eh, alguna clínica, no solo de COVID, también de salud mental y de diferentes clínicas, mi compañera Ángeles y Hanna te pueden conectar a alguno de estos servicios. Sí, Precisamente. Y no duden en llamar. Lo más seguro es que escuchen una voz agradable, la de Hanna o la de Ángeles, quienes además tienen la información que ustedes necesitan. Pero si por alguna razón llegan a llamarnos al número que nos presentó Rubén y no contesta nadie, van a ir al buzón de voz y aunque les respondan en inglés, que es un problema que no hemos podido arreglar, lo lamento personalmente, profundamente. Aunque respondan en inglés, ustedes dejen su mensaje en español y cualquiera de nuestras colegas, Hanna o Ángeles, les regresarán la llamada para darle seguimiento a su problema y ayudarles a encontrar la solución de manera conjunta. Eso es muy importante, o sea, pregunten, pregunten, pregunten y si no encuentran respuesta, sigan preguntando, porque siempre habrá momento en el que nosotros volvamos con ustedes y les ayudemos o tratemos de ayudar a encontrar la solución a los problemas. Y en ese sentido también el efecto del COVID todavía sigue siendo sentido por muchas familias. Muchos de nosotros, muchos de nuestros colegas perdieron sus empleos durante el punto crítico de la crisis con el COVID y hasta la fecha hay muchos que siguen sin vivienda. Entonces, por favor, tomen conciencia de eso, o sea, todavía hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda y también somos capaces como individuos de identificar este efecto que tiene tanto tiempo ya desde el 2020 con nosotros, ha sido tan duradero, tan largo, que todos juntos debemos de evitar que se vuelva a repetir. Y en ese sentido, estén atentos sin duda a la nueva variante de la vacuna, a la nueva vacuna que va a llegar pero lo que entre lo que llega, por favor, vacúnense con lo que hay. Prevengamos, protejámonos nosotros mismos y a la gente que está con nosotros de las consecuencias severas del COVID, que para muchos todavía no han sido resueltas. Y tenemos ahora un caso importante, bueno, una serie de casos importantes. Hemos estado trabajando con muchos recién llegados a Minnesota eh, gente que viene de otros países como del Ecuador, de Venezuela, de Colombia, que están buscando una nueva oportunidad aquí de mejorar en sus vidas y que sin embargo no tienen acceso a recursos. Algo que nos puedan decir al respecto, Ana, Rubén, de lo que saben de estas experiencias que han enfrentado ustedes en nuestros eventos de vacunación. sí, Pues es comunidad muy joven, ronda el promedio de 23 a 25 años. Vienen con familia, niños chiquitos, a veces algunos hasta con recién nacidos, en busca de una mejor vida, de un mejor sueño. Muchos de ellos pasaron problemas de violencia graves en sus países y buscan aquí establecerse con un nuevo sueño y están tratando de hacer las cosas bien, como deben ser. No buscan molestar a nadie ni todas esas fake news que hay en las televisoras. Es gente trabajadora que busca el bienestar de su familia y están abiertos a recibir estos recursos. Estuvimos por ahí varias veces en los refugios que hay por aquí alrededor de Minnesota, Ujú. ofreciendo las vacunas, servicios de salud, glucosa, chequeos básicos. eh, por ahí también asesoría legales con otros colaboradores que tenemos. Y sí, ha sido un trabajo muy arduo, pero creo que hemos recabado buenos
hemos compartido bastantes recursos con esta comunidad. Y esa gente tiene algo en común con otro grupo de población con el que trabajamos también, Hanna, que es el de trabajadores temporales, de los que vienen a trabajar en el sector agrícola. Tú has interactuado con ambos grupos. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia? Tengo alguito, un poquito de experiencia con personas que trabajan. Muchos vienen desde Texas, trabajadores migrantes y están aquí temporalmente o pasan la mitad del año acá o unos meses y algunos están regulados, otros es a como vaya saliendo, ¿no? Un punto que quería enfatizar es la valentía de esas gentes jóvenes, de esas familias jóvenes que han traído, que escapan de condiciones terribles en sus países o que no sabemos, pues sobre todo en Ecuador, donde hay la violencia de la gente indígena y las familias que tienen que escapar para protegerse de sus vidas, la valentía que tienen que manifestar para entrar a un país donde no conocen el idioma, donde no conocen absolutamente nada. Entonces, eh, el, el punto de nosotros de por lo menos darles una vacuna o una prueba de COVID o una palabra amistosa, pues es solamente honrar un poquito esa condición de esa situación tan tremenda que deben de estar pasando. Sí, y esto es también importante. Tenemos ahí dos grupos altamente vulnerables que primero, al llegar a Minnesota no tienen la información que ofrece, digamos, el sistema de salud para la mayoría de la población, a la cual calificamos casi todos. Es un estado bastante generoso en ese Sí. sentido. Y en segundo lugar, por ello carecen de acceso a los servicios que se puedan tener, y entre ellos las vacunas. Entonces, aquí yo quiero enfatizar si pueden ustedes pasar la voz con gente que ustedes conozcan, hacer junto con otras organizaciones, y voy a mencionar ampliamente las clínicas de Saint Mary's o Copal, el propio Consulado de México, el Consulado de El Salvador y el Consulado de Ecuador. Todos juntos trabajamos para ofrecer servicios de vacunación y de atención a la salud. Hemos tenido experiencias en las que, por fortuna, y Rubén es parte de la organización de estos eventos, se traen no solo las vacunas, sino también servicios básicos de detección de enfermedades. Se toma la presión, se mide el nivel del azúcar en la sangre, y a veces hasta servicios dentales. Y es sorprendente como cada vez que tenemos uno de estos casos, salen casos dramáticos, con presión arterial altísima, con Niños. niveles de glucosa altísimos. Es alarmante y la gente no sabe a dónde ir, no sabe qué es lo que hay que hacer. Platíquenos de eso, Rubén, Han. Sí, a mí me ha impresionado mucho que niños de menos de 9 años ya con prediabetes o diabetes. Ujú. Eso habla mucho de, pues sí, la educación alimenticia que se le está dando en casa, e incluso los doctores salen hasta asustados y les recomiendan a dónde ir, y a veces nuestra comunidad a veces no escucha eso, pero tratamos de prevenir bastante, y muchos de ellos ya también ya tienen atendida su diabetes y nada más lo hacen por un chequeo regular, pero sí es algo preocupante en nuestra Sí, comunidad, la sí, prediabetes y diabetes a sí. temprana edad. La falta de conocimiento de nutrición y las comidas tradicionales que no, en cierto modo, no necesariamente son beneficiosas. Nosotros tenemos un listado de servicios médicos. Cuando llamen a la línea de ayuda, tenemos a la mano un listado, y cuando vamos a las vacunaciones o a los eventos que llevamos información, tenemos un listado de clínicas y servicios médicos a donde la comunidad puede ir y presentarse. Como dijo Rodolfo, Minnesota es un estado muy generoso y somos muy agradecidos de estar acá. Mucha gente puede acudir a muchísimas hospitales o centros de salud donde por lo menos los pueden recibir y darles los servicios primarios más necesarios.
Y eso es muy importante, o sea, tenemos la información que ustedes necesitan. Estamos promoviendo sobre todo el cuidado contra el COVID. Trabajamos en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Minnesota, así como lo hacemos con otras organizaciones. El interés del Departamento de Salud es que los servicios lleguen a la mayor cantidad de población posible. Pero tomen en cuenta que si ustedes no se interesan en tomar la vacuna porque están esperando la nueva, o bien dicen el COVID ya no está aquí, ya no me hace falta, ya no necesito la vacuna, el Estado va a dejar de proveer este servicio y entonces vamos a quedar muy expuestos a los casos que estamos nosotros conversando ahora. Tenemos que evitarlo. Aprovechen que hacer sigue trabajando con ustedes, para ustedes, con el único fin de poder ayudar a navegar mejor esta situación. Y sobre todo, pues evitemos que tengamos que volver a pasar por la experiencia tan negra, tan negativa, tan dolorosa de la crisis por la pandemia. Alguna persona preveía que en no menos de 25 años vamos a tener que enfrentar algo semejante al COVID o peor. Tenemos que estar listos. No sabemos cuándo vaya a llegar, pero de todas maneras tenemos que estar preparados para, como comunidad, responder a ello. Y también proteger a las poblaciones y a los grupos que son más vulnerables. Les repito, tenemos un enorme compromiso por ayudar a la población en general. Hacer es una organización que se dedica a la investigación y a la evaluación, como señalaba Hanna. Tenemos un componente ahora de salud pública que busca mucho informar a la comunidad con base a la información que nosotros obtenemos, pero también apoyarles con servicios más directos. Inviten, por favor, Rubén, Hanna, a la población, díganles por qué es importante venir con nosotros y con otras organizaciones a prevenir el COVID y estar informados respecto a lo que esté ocurriendo. Tomemos un segundito pequeñito para recordarle a la gente o para recordarnos que la gente le tiene, a que alguna gente le tiene temor a la vacuna, Sí. que por qué la vacuna salió tan rápido y por qué la hicieron tan rápido y que esa vacuna que qué miedo. Recordemos que los servicios de salud de este país llevaban investigando muchísimos años acerca de vacunas y solo fue ajustarlo al COVID y por eso salió la vacuna tan rápido. Pero nosotros y el Departamento de Salud, tengan ustedes la seguridad de que no les va a dar una vacuna que les vaya a hacer daño o que les vaya en cualquier forma a dañar. Eh, entonces, aprovechen de que tenemos esos servicios tan magníficos que es un estado que nos da tanta protección y aprovechemos, ¿no? La vacuna eh, no es para infiltrar chips como se decía al principio, sino que es para darnos una inmunidad a una enfermedad que sí existe, que sí nos ha matado, que sí ha matado a mucha gente. Así es, como mencionaba Rodolfo, súper importante que aprovechen estos servicios que ahorita son gratuitos para la comunidad, porque si los seguimos ignorando, en un momento que realmente lo necesitamos, vamos a tener que pagar por ellos. Ya en muchos lugares se está cobrando eso, entonces somos de las pocas organizaciones que tenemos estos servicios gratuitos todavía por colaborar con el Departamento de Salud de Minnesota. Entonces es súper importante que se mantengan informados, que se vacunen por su salud, no esperando dinero, no esperando la vieja, la nueva vacuna, es lo que tengo ahorita. Cuando me puse mi última vacuna, ok, ya me toca, entonces tengo que estar al día para proteger a mi familia, a mis hijos, a los adultos mayores de algún riesgo. Y aquí es algo importante. De alguna manera, Hanna hace una invitación muy concreta, ¿no? O sea, la vacuna no es lo demoníaca o lo mala que mucha gente dijo. No nos están inyectando nada raro, es fruto de años de investigación y tiene mucho de positivo. Y lo mismo que señala Rubén, hace falta creer en nosotros, que somos una comunidad, somos un grupo, una sociedad que busca salir adelante de la mejor manera y para eso están las vacunas y junto con ello también en hacer
ofrecemos distintos servicios. Si ustedes se acercan, encontrarán que no solo hay vacunas, hay muchas otras cosas, porque tenemos muchos colegas, muchas organizaciones amigas que nos acompañan y ofrecen otros servicios que ustedes también pueden encontrar beneficioso. Con ello, pues, nada más les quiero invitar a que nos sigan, se informen respecto a los eventos de vacunación y eventos de salud en los que vamos a estar participando en lo que resta de este año y por lo menos hasta mediados del próximo año. Vamos a seguir informando respecto a las condiciones del COVID. No nos confiemos de que los números son muy bajos reportados. Eso quiere decir que no se están reportando, que seguimos todavía expuestos al COVID y que la única forma de resolver o de salir exitosos de cualquier contagio de COVID es gracias a la vacuna. Continuemos vacunándonos, confiemos en que las autoridades de salud buscan el bienestar común, no buscan afectar a nadie. Ya no estamos en los 60 o en los 50 cuando se hacía experimentaciones sin pedir permiso. Eso fue horroroso. En este momento ya esto no pasa. Es el tiempo de confiar en que las autoridades de salud nos están queriendo ayudar. Y antes de despedirnos, no sé si quieran cerrar con algún mensaje, Rubén, Ana. Pues que se vacunen y estén al pendiente de nuestras noticias con la nueva vacuna. Y si no te has puesto la anterior, la tenemos disponible. Vamos a estar al pendiente. En septiembre tendremos más eventos de vacunación y todo este siguiente semanas tenemos eventos estaremos atendiendo a ferias de recursos de salud alrededor de Minnesota, de las Twin Cities. Eh, Síganos en redes sociales y no olviden llamar a nuestra línea de ayuda 651-304-6145 para acceder a más recursos. Perfecto, no tengo nada más que agregar, sino entender que se maneja con mucha compasión entrar a ayudar a la comunidad y llevarle recursos. Entonces, si nos ven, no es que tenemos ninguna intención maléfica o que apoyamos a intenciones maléficas del Departamento de Salud. Sí. Em, sí, hay gente que le tiene miedo a las vacunas, no hay necesidad de tenerle miedo a algo que le va a promover la salud y la vida. Muy bien dicho, Hanna. No hay que temerle a la vacuna duele, quizá nos dé fiebre al día siguiente, quizá nos sintamos muy cansados, pero gracias a eso vamos a estar protegidos contra la muerte que el COVID ha estado cobrando tanto contra nosotros. Recuerden, aquí, después de una placentera charla con mis colegas Rubén González, coordinador general de salud pública en NACER, y Hanna, quien nos ayuda muchísimo como especialista en salud pública y una de nuestras miembros más informadas en el equipo, nos queda más que despedirnos, invitándoles a estar en comunicación con nosotros en nuestro sitio web, hacer mn.org. Está siempre con información nueva para ustedes. En todas las redes sociales estamos también difundiendo información. Acérquense, vean, háganos clic y además de darnos like, que definitivamente es muy positivo, vean la información que está allí disponible. Síganos, que siempre tenemos algo nuevo que decir, que compartir con ustedes y confíen en nosotros. La línea de ayuda, ya la ha dicho dos veces Rubén. Y si no, llámenos también al 0651-401-0012, en donde podemos conectarles a los recursos también que necesitan. Estamos aquí en Minnesota con el pueblo, la comunidad latina, tratando de que todos encontremos solución a nuestros problemas. Bueno, nos despedimos y muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Nuevo Info Hacer, en la que estaremos sin duda compartiendo con ustedes información muy valiosa. Gracias. Gracias a todos. Bye.